¿Cuánto avanzó la sociedad con respecto al pasado? Sigue habiendo discriminaciones, racismo, clasismo. Las obras nos sitúan en las épocas marcadas por el racismo y la discriminación entre el siglo XVIII, donde transcurre el rastro de la canela de Liliana Bodoc, donde se nos cuenta la historia de amor de una mujer de alta sociedad y un joven mulato libre. Un siglo después, más específicamente en el siglo XXI, nos sitúa en la historia de un gaucho que luego de haber sido obligado a ir a la frontera y perder a su familia, se convierte en un gaucho matrero que vive al margen de la ley. Pero, ¿esto fue así siempre? Podríamos decir que la esclavitud ha existido siempre, hasta hoy, de diferentes maneras, diferentes grados. En la Argentina, en los años 1800, en el siglo XIX, se dio una esclavitud encubierta mediante el sistema de levas, que consistía en, o permitía a las autoridades a reclutar, a detener, a castigar a todo aquel que no acreditaba un empleo fijo. Entonces el gaucho estaba obligado muchas veces a trabajar de manera gratis. Para no ser reclutado y enviado a la frontera, debía presentar su papeleta de conchavo, que era otorgado por los propietarios. El hombre retratado en el Martín Fierro era un hombre que vivía el día a día del trabajo que realizaba en sus tierras. Aunque era perseguido por las autoridades de su época, el gaucho Martín Fierro siempre trataba de salir adelante de la forma que a él le parecía la correcta, o así es como demanda su historia. En el siglo XIX el gaucho era una figura central en las zonas rurales. Era un trabajador hábil, conocedor del caballo, de la vida de la pampa. Tenía su propia identidad, su cultura, que se manifestaba en su vestimenta, en su lenguaje, muy rico en dichos y refranes. También en la música, podríamos decirse que era visto por las élites como un modelo de ciudadano que no encajaba al modelo de ciudadano civilizado, pongamos, que promovían los gobiernos de ese tiempo. Los gauchos fueron figuras claves en la historia de la Argentina, especialmente en el periodo colonial en las primeras etapas de la independencia. Aunque el término gaucho se refiere principalmente a los habitantes de La Pampa y las llanuras argentinas, su origen y su desarrollo como grupo social se extiende mucho más allá de una simple clasificación. A su vez, también es importante destacar que los gauchos fueron percibidos de manera ambigua. Por un lado, se los veía como héroes de la independencia, pero por otro, las autoridades coloniales y posteriormente los gobiernos nacionales lo consideraban como una amenaza debido a su naturaleza rebelde y vida independiente. De hecho, en varios momentos de la historia argentina, los gauchos se levantaron en rebeliones como la de los gauchos federales, liderados por caudillos como Juan Manuel de Rosas, quienes defendían los intereses de las provincias contra las autoridades centralistas de Buenos Aires. Sí, en gran parte sí, muchos gauchos fueron marginados, a pesar de su gran importancia en la vida rural. Fueron perseguidos por una ley que se llamaba la Ley de Vagos y Malentretenidos. Fíjense que ya en las palabras, ¿no?, de vagos y malentretenidos vemos una connotación peyorativa. Ambos conceptos cargados de prejuicios y de alguna manera estigmatizaba a ese grupo vulnerable que eran los gauchos. Cuando nos adentramos a volver en el tiempo y hablamos un poco más de los gauchos de antaño, podemos observar que vivían casi de forma nómada en las pampas,
pasaban la mayor parte del tiempo a caballo trabajando en el ganado salvaje y recorriendo grandes extensiones de tierra. Al no tener una vivienda fija, su vida era muy independiente. Y si vamos al caso, los gauchos actuales aún siguen dedicándose a la ganadería, aunque su vida hoy en día es mucho más estable al tener casa, familia y hasta una rutina diaria parecida al resto de la sociedad rural. Ya no son nómadas, aunque la mayoría sí sigue teniendo esta misma esencia de un gaucho. Y si nos centramos en el punto del trabajo y actividades, el gaucho de antaño tenía un trabajo principal que era arrear ganado, cimarrán, cazar, marcar y domesticar animales. A veces también era usado hasta en guerras por su habilidad para montar. Y los gauchos actuales realizan tareas rurales modernas, cuidando el ganado, manejando máquinas, mantenimiento de campos y hasta participación en festivales y competencias tradicionales como la doma o la jineteada. La vestimenta del gaucho de antaño tenía ropa no tan típica como la conocemos hoy, sino tenía ropa muy práctica, botas de potro, chiripá, poncho, facón y todo lo pensado para sobrevivir. El gaucho actual conserva parte de esa vestimenta, pero más como tradición. En la vida diaria usan ropa de trabajo moderna, reservando la vestimenta gauchesca para fiestas, ferias o celebraciones patrias. En aquellos tiempos, los gauchos eran personas que vivían de su trabajo rural, no eran propietarios de sus tierras, sí desarrollaron una cultura muy fuerte basada en la libertad, el honor, la solidaridad. Tenían, digamos, una vida bastante nómada. En cambio, hoy podríamos decir que la figura del gaucho se transformó. Ya no existe como aquel trabajador errante, digamos, del siglo XIX. Sí perdura y sigue viva su identidad cultural. Es más, el gaucho es un símbolo de nuestra argentinidad, representa las raíces campesinas, la destreza criolla y valores como la lealtad y el trabajo rural. La sociedad del siglo XIX, que es donde se desarrolla la historia del Martín Fierro, estuvo marcada por el conflicto entre la cultura gaucha y las políticas del gobierno centralista de Buenos Aires. Los gauchos eran vistos como trabajadores marginados, explotados y perseguidos, mientras que la legislación y las demandas militares los desarraigaban de sus vidas y los obligaban a ir por la frontera. Esta definición nos lleva a la pregunta de: la literatura gauchesca, en el poema de Martín Fierro de José Hernández, que denuncia situaciones de discriminación, injusticia y abusos de poder que efectivamente ocurrieron. No es una exageración. La desigualdad social y la marginalidad existieron y siguen existiendo en diferentes grados. Si bien el poema puede utilizar recursos literarios para intensificar ese efecto emocional, pero la raíz del problema, como la marginación de ciertos grupos, entre ellos el de los gauchos, es real y forma parte de la historia argentina. Ese que toca la guitarra es Martín Fierro. Y así es como en la sociedad gauchesca en su momento se llevaban distintas batallas para saber quién tenía más agallas cantando una canción. El hombre debe mostrarse cuando la ocasión le llega. Tiemple y cantaremos juntos. Haremos gemir las cuerdas hasta que las velas no ardan. Yo tiro cuando me tiran. Esa forma tan única y la manera en la que tenían los gauchos de resolver sus problemas o a llamar a conflictos era lo que lo hacían diferente a la gente de otros pueblos.
ya que esta era la manera en la que manejaban ellos y su forma de llevar la vida. Es verlo andar. A negro, si sos tan sabio, no tengas ningún recelo, pero has tragado el anzuelo y al compás del instrumento has de decirme al momento cuál es el canto del cielo. Los cielos lloran y cantan. Los cielos lloran y cantan hasta en el mayor silencio. Lloran al caer el rocío, cantan al silbar los vientos, lloran cuando caen las aguas, cantan cuando brama el trueno. Moreno abierto que trae, bien dispuesta la garganta, sos varón y no me espanta verte hacer estos primores. En los pájaros cantores solo el macho es el que canta, y así me gusta un cantor que no se turba ni yerra. Martín Fierro, un personaje literario aguerrido en el que siempre buscaba un conflicto, hoy se encontró con el Moreno cantando una canción. A ver en qué termina esta conversación si no es en una batalla. Yo le daré una respuesta. Yo le daré una respuesta según mis pocos alcances. Forman un canto en la tierra, el dolor de tanta madre, el gemir de los que mueren, el llorar de los que nacen. Si responde a esta pregunta, si responde a esta pregunta, séngase por vencedor. Doy la derecha al mejor y respóndame al momento, cuando formó Dios al tiempo y por qué lo dividió. Moreno voy a decir, según mi saber alcanza, el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. Nunca tuvo su principio, ni jamás tendrá su fin. Porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace en mi sentir, por saber lo que ha vivido y le resta por vivir. Es buena ley que el más lerdo, es buena ley que el más lerdo debe perder la carrera. Así le pasa a cualquiera cuando en competencia se halla un cantor de media talla con otro de talla entera. Y suplico a cuantos me oigan
y suplico a cuantos me oigan que me permitan decir que al decidirme a venir no solo fue por cantar, sino porque tengo a más otro deber que cumplir. Ya saben que de mi madre fueron 10 los que nacieron. Ya saben que de mi madre fueron 10 los que nacieron. Mas ya no existe el primero y más querido de todos murió por injusto modos a manos de un pendenciero. Pues ya que nos conocemos, basta de conversación para encontrar la ocasión. No tiene que darse prisa, ya conozco yo que empieza otra clase de función. Y así era el final de cómo los gauchos resolvían sus problemas. Hoy en día algo que nunca sería aceptado en esa sociedad del momento era algo normal. Algo que a Martín Fierro siempre le había pasado. El rastro de la canela, la novela profundamente crítica con los sistemas de poder, especialmente aquellos basados en la explotación y la opresión. A través de la fantasía, Liliana Vodok crea una metáfora poderosa de las luchas sociales y culturales que aún persisten en América Latina. La obra cuestiona las relaciones coloniales, la pérdida de identidad y la desigualdad social, y reivindica con mucha fuerza la resistencia cultural y la lucha por una sociedad mucho más justa. La crítica social que nos hace hablar del rastro de la canela es el colonialismo y la explotación de los pueblos originarios, ya que es la principal base de crítica social en la novela, ya que se denuncia el colonialismo y la explotación de pueblos originarios. El imperio que aparece en la obra es una metáfora clara de las potencias coloniales que, en la historia real, llegaron a América para someter y explotar a todos los pueblos. La lucha por la identidad y la resistencia cultural que habla la novela nos dan a entender que los personajes luchan siempre por preservar la identidad, las tradiciones que ellos tenían frente a la imposición de un sistema que quiere asimilarlos. La identidad cultural de los canelas es un tema clave. El rastro de la canela no es solo literal en cuanto al comercio de esta especie, sino también simbólico, ya que representa la huella que dejan las culturas originarias a pesar de los intentos de exterminio y borrado de su existencia. La justicia y la autonomía es otro tema central de la novela, ya que los personajes de la historia no solo buscan sobrevivir, sino también alcanzar una justicia que se les ha sido negada. En este sentido, Vodok se posiciona claramente a favor de la autodeterminación de los pueblos y la necesidad de que los grupos históricamente oprimidos tengan la posibilidad de decidir su propio futuro. Los canela no solo luchan por sobrevivir, sino por una sociedad más justa y equitativa, donde todos tengan el mismo acceso a los mismos derechos y las oportunidades. Esto puede interpretarse como una crítica tanto a los sistemas de opresión coloniales del pasado como a las estructuras de poder del presente en la sociedad. Esto nos deja una conclusión de que El rastro de la canela de Liliana Vodok no solo es una novela de aventuras épicas en un mundo ficticio, sino también una profunda reflexión sobre las injusticias sociales, históricas y culturales que América Latina ha experimentado a lo largo de su historia. Esta novela, tanto como la de Martín Fierro, abunda la fantasía en abordar problemáticas universales, pero con un enfoque especialmente relevante en un contexto latinoamericano. En este documental se pudo abordar cómo paso a paso y tiempo con tiempo la sociedad pudo evolucionar a tal punto en el que hoy en día hay cosas que ya no son vistas normales, vistas malas, como por ejemplo tener batallas en cantos o tener esclavos en una casa. Esto habla de una evolución social, de que la crítica sí sirvió para cambiar las cosas que sabíamos que no nos hacían bien. Gracias.